Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 17 de julio del año 2023. Pese a que estamos como en el relleno de un sándwich enorme, ¿no? Lunes 17, antes del martes 18, que va a ser el feriado, después del fin de semana de sábado y domingo, con todo esto de las vacaciones, que sí que no. Acá están todos, ¿eh? Tertulia 100% presencial. Voy saludando a Patricia González. Buen día. Buenos días. Martín Bueno. ¿Cómo Buen te va? día, Emiliano. Voy al otro lado de la mesa, Santiago Soto. Buenos y sanguchitos lunes y de que sí, que no, que sí con las vacaciones Sí. para los niños. Confundidísimo, ¿no? ¿En qué categoría estás? No escolarizado todavía. 7 meses tiene Guada, así que Todavía por no ahora tenés problemas, querido. exacto. Está mi suegro que le mandamos un saludo cuidando a Guada en casa mientras Martu trabaja. Y falta saludar a Agustín Iturralde. Buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, ninguno se fue para el interior, qué fantástico. Ninguno se fue a Buenos Aires o Argentina, están todos acá. Hace años no voy a Buenos Aires. ¿Está mal decir eso? Valiente la uruguaya. La gente te mira como Como que raro, ¿no? Sí, Qué raro, ¿por qué no vas a qué Buenos raro. Aires? ¿Por qué no va? Sí, no me conmueve. Me sobra el dinero, Sí. compro todo acá, una cosa de esas. Pero no te sale ¿No te más gusta barato, le gusta comprar. Porque... Estoy haciendo pero, una broma. Comer bien y barato, debe ser. No, porque siempre me voy en el septiembre. primer Tengo cuento es... planificado irme en septiembre con mi hija, en plan madre e hija a Buenos Aires unos días. Hay que preguntarle a los Pero es economistas si verdad que llega, ¿no? ¿Eh? Si llega a septiembre. No, llega. No me digas que en septiembre no me voy a poder ir porque voy a comprar pasaje. Uy, va a ir regalado, pata, muy Bien, bien. bien. Bueno, acá están los cuatro para discutir por lo menos un par de asuntos, porque capaz que hay tiempo para telegramas también. Empezamos con el primero. La geóloga Leda Sánchez explicó la semana pasada en varios medios de comunicación las características del sismo que se produjo el miércoles de madrugada y que se sintió especialmente en varios puntos de la costa de Canelones. Pero además, en varias de sus intervenciones le reprochó al sistema político la falta de atención al fenómeno de los terremotos en Uruguay y los recursos escasos con los que se cuenta para investigar en esta materia. Por ejemplo, en una entrevista con el programa Lado B de TV Ciudad, Leda Sánchez recordó una comparecencia suya en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, noviembre del año 2020, durante la discusión por la ley de presupuesto. Y se quejó por la falta de atención que sintió en la mayoría de los legisladores que estaban presentes en sala. Tenés 5 minutos para hacer tu exposición de motivos y estaban ahí los políticos, ¿no? O sea, y 2 personas me prestaron atención. El resto estaba boludeando con los celulares. Así. Ese es el compromiso que tiene la gente a la cual todos los ciudadanos le pagamos un salario para que no nos gobiernen y que están boludeando con el celular. Y en esos 5 minutos vos planteaste algunos de estos temas que estamos hablando. O sea, hablé de un montón de cosas, ¿no? Dije, bueno, hablé de las necesidades del observatorio. Solo dos prestaron atención. 2, Botana y Manini Ríos. El resto, boludeando con el celular. Y mirá que había uno, lo tenía ahí a 1,5 metros, ¿no? Andrade estaba a 1,5 metro mío. Y el tipo todo el tiempo... A ver. No, después lo comenté con otra gente y me dijeron, sí, nos pasó lo mismo a nosotros. En la misma entrevista, Leda Sánchez relató un encuentro que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por los terremotos en la Antártida. Durante esa audiencia, contó, Sánchez le planteó al mandatario la necesidad de contratar más recursos humanos para el Observatorio Geofísico del Uruguay que ella encabeza. Dijo que Lacalle Pou se comprometió a hablar con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, ya que lo que Sánchez pedía era poco dinero. Sin embargo, según la geóloga, hasta el día de hoy continúa esperando una respuesta. Son esas cosas que te frustran finalmente, dijo Leda Sánchez. Bueno, ¿qué conclusiones han sacado ustedes? ¿Qué les ha provocado este planteo tan frontal que hizo Leda Sánchez? A mí me parece que es una funcionaria pública fantástica. O sea, me encanta Leda, ¿tá? Porque es una persona que tiene una función, le pone pasión, le pone ganas y quiere hacer su trabajo y lo quiere hacer bien.
Y eso me parece muy importante. Ustedes se dan cuenta que se reunió con el presidente de la República por los terremotos en la Antártida, en Uruguay, ¿no? Y eso también habla del presidente de la República, que le dio un rato a Leda para hablar de los terremotos en la Antártida, que cualquier simple mortal acá diría, mira, los terremotos en la Antártida, que se encarga alguna otra potencia del mundo, no nos vamos a encargar nosotros. O sea que digo, me encanta Leda. ¿Ah? Y obviamente capaz que esto suena un poco contradictorio. Tampoco yo sería proclive de poner demasiado dinero en los terremotos en la Antártida, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero o sea, yo quiero funcionarios como ella, que le pone pasión a su trabajo. ¿Y qué es lo que seguramente está sucediendo? Ella está a cargo de un servicio que tiene que ver el tema de los terremotos en Uruguay, lo cual claramente no es un servicio rentable, ningún privado lo va a hacer nunca, pero es razonable que el Estado tenga un mínimo de evaluación de lo que de lo que sucede en la geología del Uruguay. Es razonable que el Estado haga esa tarea, seguramente acotado a la realidad uruguaya, que acá no hay terremotos, aunque hubo algún evento, o sea, acá no pasa. ¿Cómo que no hay terremotos, Bueno, Martín? Bueno. No, yo sé que Leda me mataría si me escucha, pero digo, lo que quiero decir que hace algunos cientos de años que estamos acá y nunca se cayó un ladrillo por un terremoto. ¿Tá? No quita que igual el Estado, ¿tá? Tenemos que tener un mínimo control de lo que pasa abajo de nosotros, una cosa básica y elemental, y que claramente no lo estamos teniendo porque la señora tiene que cambiarle las pilas a los aparatos, porque no tiene presupuesto, etcétera. Sí, esa es una de las anécdotas que contó. De su propio bolsillo, muchas veces es ella quien compra las baterías para renovar las de los aparatos con las que se hacen estas mediciones. Y eso claramente está muy mal, o sea, está mal. El Estado uruguayo claramente tiene fondos suficientes para que Leda y sus servicios funcionen de manera digna. El Estado uruguayo tiene fondos para que funcionen de manera digna. En todo caso, me parece que no hay que indignarse porque no tiene más fondos. Hay que indignarse porque estamos gastando muy mal el dinero en otros lugares. Muy mal el dinero en otros lugares que todos conocemos, y seguramente para las necesidades que tiene este servicio es muy poco de lo que estamos hablando, y que solamente rascamos un poquitito y ya aparece ese dinero, pero hay que sacárselo a alguien. Patricia. Me parece que tiene fragmentos de las intervenciones que son una joya, la verdad, ¿no? Lo de están boludeando con el celular me dio mucha ternura, me siento identificada con eso. Un signo de los tiempos. Bueno, lo que pasa es que todo es relativo, ¿no? Todo es muy relativo. Yo lo que digo es, me parece que tiene muchas puntas este tema. Primero es lo que consideramos importante o lo que no consideramos importante. O sea, un poco lo que dice Martín, es difícil en un país como Uruguay considerar que nosotros tenemos que invertir fuertemente en la prevención de sismos, porque no ha sido uno de los problemas que tenemos en el país. Tampoco había sido un problema que teníamos en el país la falta de agua, y enos aquí. O sea, un poco también es poner perspectiva, decir, bueno, las investigaciones, a veces hay que invertir en investigación, o hay que invertir en prevención. Hace poco una amiga chilena me decía, bueno, la diferencia en Chile es que vos tenés determinados movimientos de tierra y no se cae nada. O sea, no se cae nada porque la construcción está preparada para eso. Entonces no se cae un ladrillo. ¿Qué pasa, no? Y ella lo planteaba, bueno, ¿qué pasa si eso hubiera pasado en Montevideo? Nosotros no tenemos una infraestructura preparada para eso, pero además no tenemos formación, ¿no? Hace poco estuve en Colombia y hubo un pequeño movimiento, y claro, estaba con chilenos, colombianos, se cagan de risa nosotros, porque no sabemos qué hacer. O sea, yo me pongo nerviosa, o sea, no sé, hay que ponerse abajo un barco, una puerta, no pasa nada, esto no es nada, no se está moviendo mucho. O sea, y cuando le explicaba a mi hija que se había movido la tierra, me decía, ¿pero cómo? Me decía mi hija, tío, ¿qué quiere decir que se mueve la tierra? ¿Que se mueven los muebles? No, abajo, China. Como es difícil de explicar para nosotros también, y me parece que sería bueno pensar que si estas son cosas que pueden pasar, hay algo de la educación ciudadana que nosotros tenemos que lograr saber, como por lo menos cómo manejarnos. Me parece que ahí hay un capítulo que entrar en agenda el tema también nos sirve para eso. Ella le pone mucho ímpetu a eso, y a mí me parece mucha pasión, y utiliza un lenguaje muy frontal. Pero además me parece que está bien. O sea, no sabemos nada sobre el tema, ella sabe mucho sobre el tema, nosotros deberíamos saber por lo menos lo básico para movernos, ¿no? Después, sobre las inversiones, me parece que está bien en términos de investigación, después vamos a hablar de la universidad, en términos de investigación es necesario tener ciertos, ¿no? Como ciertos reparos sobre lo que podría llegar a pasar, sobre
invertir en prevenir, ¿no? Eso me parece que Sí, pero y no fíjate son de qué grandes estamos hablando, inversiones, ¿no? Ella contó, en Brasil el Servicio Geológico emplea a 100 personas. Estamos de acuerdo, es Brasil. Pero ¿cuál es la realidad en Uruguay? Esa tarea está a cargo de ella, trabajando full time, con el apoyo de su esposo y la colaboración ocasional de Judith Loureiro, que es una funcionaria de la Dirección Nacional de Minería. Proporcionalmente y es más gente que la de Brasil, según la cantidad de habitantes, seguramente, no sé el cálculo, acá los economistas me van a hacer el cálculo, pero seguramente sean más gente, 3 personas, que la 100 de Brasil, pero entiendo el planteo 2,5, ¿no? No, está bien, entiendo el planteo de que es un tema sobre el que necesitamos atender. Y después, y la dejo para el final, hay un capítulo de los legisladores, la legislación y lo que se considera importante y lo que no se considera importante. Uno no puede vivir la vida considerando que todos los días y todos los temas son la final de la Copa Libertadores, ¿no? Porque humanamente no puedes vivir así. O sea, claramente no todo el tiempo todos los temas son centrales, es lo más importante, y te pasa eso cuando estás en la política pública, que llega gente diciéndote, si hacemos esto, se termina el mundo, y vos después ves que el mundo no se termina. O sea, entiendo también que es necesario poner un poco de perspectiva. Bueno, tuvimos 2 intervenciones, faltan 2. Faltan 2 para completar la primera ronda. ¿Quién va ahora? Si quieren, Agustín. dale. Agustín, sí. A ver, a mí se me ocurre dos reflexiones de las palabras de Lea. Una, la más anecdótica, ¿no? Que es esto del cuento que hace la comisión, que me parece que es muy ilustrativo y es un lindo rezongo de nuestros políticos, y que es así. Yo tuve 2 veces nomás la oportunidad de ir al Parlamento a una comisión a hablar de un tema, y uno siente esto que sintió Leda Sánchez, uno siente que no lo están escuchando, que también honrosas excepciones, que no voy a hacer como Leda, no voy a ser tan valiente como Leda, no las voy a nombrar. No voy a decir nombres. No, ni usar lenguaje poético, como que estaban boludeando, esas cosas, no. No hace falta, pero es exactamente eso lo que uno se queda, ¿no? De que uno va ahí, va a hablar de algo que obviamente para uno es importante. En este caso yo voy a hablar de un trabajo de mucho para la Comisión de Estudio de la Reforma de la Seguridad Social, a presentar un trabajo sobre modelos de seguridad social, y uno se queda con la sensación de que la mayoría están esperando a cumplir, tiquear y seguir con lo que estaban y no les importa nada. Y creo que habla de un problema de nuestros políticos, de cierto falta de cortesía, que es de mal gusto, y habla también de un problema que Adolfo García ha hablado bastante del relacionamiento entre los políticos y el conocimiento técnico, ¿no? El conocimiento especializado. La tesis de Adolfo García que comparto es que tenemos un país donde tenemos partidos fuertes, políticos fuertes y una débil participación del conocimiento especializado en el policy making, en el hacer de políticas. Y creo a eso agregale la pandemia del celular, ¿no? La pandemia del celular, pero es verdad, eso lo debe haber anunciado esto hace 30 años. Porque, ojo, esto de estar escuchando a otro mientras teclea o mira, pasa fotos y videos en un celular, no ocurre solo en comisiones del Parlamento, ¿no? Es una enfermedad que se ha ido extendiendo en toda la sociedad. Sí. Estar y no estar, ¿no? Sí. Estar y no estar. Bueno, los parlamentarios deberían tener especial cuidado en esa materia, ¿no? Sí, pasan todos lados, pero cuando yo tengo una reunión por trabajo, por otros motivos, es la excepción que alguien en una reunión corta, que vamos a hablar de una cosa, esté toda la reunión, o que no levante la cabeza, o que claramente no haga ni el amague, ni la ilusión de que está prestando atención al tema. En eso me parece que no está mal un poquito de hacer público estas cosas como lo hacía. Y después creo que lo otro que hay en el fondo es la disputa por los recursos, ¿no? Que los recursos son siempre finitos, y en el país más rico del mundo, con la renta más alta del mundo, siempre hay necesidades insatisfechas y sectores y personas que reclaman más recursos. Creo que en este caso, a ver, me pareció bien interesante lo que hablaban Martín y Pata. Me parece que hay como la tentación, no todo puede ser importante, y claramente esos que dicen cada vez que pasa algo, dicen, no, pero ¿cómo no asignamos recursos a...? Sí, a cada cosa que reclama más recursos asignamos recursos, esto no funciona. En este caso parecería algo muy, muy acotado, ¿no? Y mucho más que un problema de recursos, como puede ser una discusión de más recursos para la educación, más recursos para las jubilaciones, más recursos que realmente es para la salud, temas que mueven la aguja, más que parece un tema de desatención de un tema que siempre estuvo absolutamente al margen, por lo que bien explicaban los contertulios. Pero bueno, aparece en las palabras un poco desordenadas de Leyla Sánchez, aparecen 2 temas bien trascendentes del hacer política. Santiago. Sí, a ver, yo coincidiendo en varias de las cosas que decían los contertulios, a ver, en términos generales, para ir para atrás con el tema,
yo creo que sí, hay un tema de inversión en ciencia básica, en ciencia que no necesariamente uno le ve la aplicación, porque en este caso es más aplicada incluso, no es básica. Imaginen porque está peleando recursos y ahora tiene un algo concreto, ¿no? Que se movió a Atlántida, pero digamos, hay gente que pasa toda la vida peleando por recursos sin que se mueva nada, digamos, porque estudia el comportamiento reproductivo de un microorganismo que nadie conoce, o estudia cómo encontrar una fórmula para demostrar una parte de un teorema y pasa toda la vida dedicando a eso, y todas esas decisiones de colocar recursos públicos a todas esas tareas de la ciencia son tareas. Después vamos a hablar de algunas cosas de la universidad, pero es una asignación presupuestal de la sociedad difícil porque obviamente la gente que se va apasionando con el área a la que investiga le pone yo conozco otra gente tan pasionaria como Lea en otros temas que para mí son absolutamente marginales, que nunca van a tener ninguna aplicación, y quizá la sociedad igual tenga que dedicar parte de los recursos que tanto le cuesta generar justamente a financiar esas actividades. Entonces yo creo que la batalla de Lea es la punta del árbol, de una cuestión más difícil de dedicarse a la ciencia en el Uruguay con los presupuestos que se tienen, que no son, que han crecido, que crecieron mucho en los últimos 15, 20 años, pero que todavía están, digamos, a la cola de la investigación en ciencia que tenemos en Uruguay. Después hay otra cosa de la actitud, y ahí voy a discrepar con lo que se venía diciendo. A mí no me encanta la actitud de ella, me parece irrespetuosa. Hay algo de piel, está bien, lo tuyo es muy importante, pero hay algo de irrespetuoso, o de no conocer, de no tampoco ponerse en el lugar del otro. Está bien, 45 días analizando el presupuesto, cada 5 minutos viene uno distinto, porque ella dice, pasa uno, hay otras tareas para hacer, hay que pasarse en el Parlamento 12 horas. No sé si es la mejor actitud con la cual yo voy a convencer a alguien. Si digo lo que dice ella, yo no sé si esa actitud genera empatía para convencer a alguien sobre la relevancia. Me hubiera gustado mucho más que diga, bueno, la probabilidad de que haya un sismo en Montevideo que efectivamente haga caer las estructuras es que suceda una vez cada 200 años. Entonces puede pasar, o cada 300, o cada 500, o es un fenómeno que va a pasar una vez cada 1000 años. Bueno, una vez cada 1000 años, hay muchos fenómenos que pasan una vez cada 1000 años, y no estamos preparados, y no nos vamos a preparar. O sea, no nos vamos a preparar para el meteorito que nos caiga en Montevideo, que quizá tiene una probabilidad también de uno. Pero ¿cuál es me hubiera gustado una actitud, exijo de los científicos una actitud más profesional o más empática en transmitir sus conocimientos, que en esa actitud que a mí me parece, incluso, decía lo poético, pero un poco hasta chabacana, que tuvo la investigadora en esto del boludeo y el no sé qué. A mí, esa información, de piel, no me gustó. Esa información que tú reclamás la han suministrado, ¿no? Por ejemplo, han dicho que de acá a 20 años puede llegar a haber un sismo de magnitud 6,3, cuando el de la semana pasada fue 5,2, y 6,3 es un terremoto mucho más grave porque la escala es logarítmica, ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? Eso lo decía, por ejemplo, el jueves Judith Loureiro, integrante de ese equipito que encabeza Leda Sánchez, cuando conversamos con ella acá en Perspectiva. Ese tipo de datos se volcaron en una mesa de científicos que organizamos acá en Perspectiva en el mes de marzo. O sea que lo que son los escenarios que ellos estudian están, no es que no los hayan expuesto y manejado. Pero entiendo lo que decís a propósito del lenguaje, ¿no? No fue lo que primó en la comunicación respecto a esto, sino era otra la actitud de que así. No sé. Me parece otra cosa que es un tema que solemos traer acá. Es un gran tema para el Mercosur, ¿no? No quiero hablar de la integración regional, pero es un gran tema para discutir con Argentina, Brasil y con Chile, ¿no? De bueno, ¿cuál es? Claro, porque no. Organismo internacional, hay que aportar y después empiezan. Pero escuchá lo que estoy diciendo, está bien lo que estoy diciendo. Dale. Estoy diciendo. Me da miedo. Nosotros sabemos poco sobre esto, me supongo que el problema no tiene que ver solo con Uruguay, ¿no? O sea, los movimientos no son solo en Uruguay, no solo en Montevideo, ¿no? Entonces, vos tenés conocimiento experto en otros países alrededor, pero además tenés países que tienen realmente problemas. En términos de las cosas prácticas que podés hacer en la construcción, por ejemplo, puede haber recomendaciones de la construcción sobre cómo hacer
pienso más en Chile o en Argentina, en algunas partes de Argentina que tienen el problema más concreto. Parece que hay, en términos del conocimiento, hay cosas que está bueno compartirlas y pensarlas más en términos regionales, de la misma forma, entre otras cosas porque la frontera de los países las construimos después, o sea, las placas tectónicas no están construidas arriba de la frontera de los países, entonces me imagino que debe haber muchas cosas que también, y que implican a Uruguay, que están estudiadas en otro lado. O sea, no creo que todo lo que sea investigación sobre lo que puede pasar en Montevideo, en Uruguay, lo tengas que investigar en Uruguay, cuando tenés centros de investigación que deben ser más potentes. Estoy inventando, porque no lo sé, pero no tengo duda que los chilenos tienen mucho más investigado sobre lo que puede pasar en Uruguay, en Argentina, en Brasil, ¿no? Estás diciendo esto en una mañana en la que la noticia es que hubo un terremoto en Chile que repercutió en Argentina, un terremoto de más de 6 grados, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hablamos siempre cuando decimos cuando discutimos sobre la construcción de las fronteras de los países y que la integración regional o tener un país vecino, entre otras cosas, es bueno, compartís problemas con los vecinos porque estás arriba del mismo pedacito de tierra, o sea, ni siquiera porque te caigan bien. Entonces me parece que eso también estaría bueno pensar, que no todo lo que se investiga tiene que ser acá, pero sí en pensar en algo un poco más global. Bueno, ¿No le gustó acá? Bueno, no le gustó. Lo que pasa es que me imaginé una comisión con viáticos. Probablemente los europeos lo tengan a nivel de la Comisión Europea, todos esos estudios, ¿no? Y los europeos deben estar estudiándonos a nosotros porque tienen que pagar un montón de viáticos en esas comisiones para toda esa gente. Así que... No, porque a él le gustan menos Sí. No le gustan las comisiones. Los supranacionales no le gustan. No. A ver, yo voy a ser un poco explícito. Lo que hace Leda claramente no es prioridad ni es importante para el Uruguay. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno ve el Estado uruguayo y ella fue una comisión del Parlamento, seguramente en el anexo, ¿no? Y se baja del ascensor, ¿no? Del anexo del Palacio Legislativo, el ascensor de atrás, el que entran los políticos. Y ve un cementerio de sillas de cuero con funcionarios tirados. ¿Ah? Que cada funcionario, cada uno de ellos debe valer 5, 6 o 7 veces el presupuesto de Leda de todo el año. Cada uno de los que está ahí, no sé, todos hemos ido al anexo y hemos entrado por la puerta de atrás y hemos visto lo que es el panorama en cada piso. Entonces uno que dice, está bien, lo de Leda no es importante, pero no puede ser que asignemos tan mal los recursos. Que haya gente en el Estado que tenga una especie de título nobiliario de por vida, que por no agregar nada de valor y por no hacer nada, cobra muchísimo dinero, y hay una señora que le pone pasión, que hace una actividad que es muy específica, que esto, lo otro, y no tenga un mango. Eso está mal. O sea, en Uruguay un día hay que encarar eso. Las chacras de privilegios del Estado uruguayo son muchísimas. ¿Ah? Por eso digo que hay que pensar a quién le vamos a sacar. ¿Ah? La imagen esa, directorios de empresas públicas que entras y hay como es la primera trinchera de no sé qué son porteros, secretarios, la segunda trinchera, la tercera trinchera. Esa definición es tremenda. Que es una cosa que alarma. Y no te gusta el Estado, vos, ¿eh? No, a mí me gusta el Estado que funcione. Esto es gente que está... Pero No. Estas la son... conclusión sobre que las cosas no funcionan porque no te gusta cómo se sientan en la silla me parece rarísimo. No, porque son... No, Pata, no seas mala. Resultado. No seas mala. Son 6, 7 que ganan sueldos de privilegios que no agregan valor. Cero valor. Seguramente en la educación necesitamos esa plata. Seguramente en la salud necesitamos ese dinero. Y es que ahí es donde están el grueso de los funcionarios públicos, ¿no? En educación y en salud. No, pero no importa, pero todo. Porque, y la policía. Porque al final no importa. Ahí tenés. Entonces no importa. Que se queden no importa. Digo que es simplista, me parece simplista el planteo de decir, bueno, ¿cuánta plata tenés vos puesta? ¿Cuánto tiene aquel? Porque ese es el mismo argumento que usan, por ejemplo, los funcionarios del Parlamento, los funcionarios de muchos centros. No, pero nuestro presupuesto es un 1% del tanto por ciento, y así seguimos generando chacras de... no, porque lo nuestro en realidad no pesa. Y así seguimos. Yo estoy para que demos la discusión sobre el costo, sobre el Estado. O sea, estoy para dar esa discusión y cómo por ahí un funcionario administrativo en un lugar gana una plata irracionalmente distinta a la que gana un funcionario administrativo que hace la misma tarea en otra parte del Estado. Hay dos tipos de funcionarios administrativos. Está el funcionario administrativo que trabaja en el Estado y está el funcionario administrativo que no trabaja. Está bien, pero no construyamos el relato sobre que la mayoría no tal cosa, porque eso me parece que es injusto. Parece que la mayoría de la gente labura y... Mi relato fue muy concreto, ni siquiera fue general, fue sobre una cosa concreta. Que todos los que estamos acá seguramente lo vimos muchas veces. Y todos sabemos lo que gana esa gente. No, yo me afilio a lo que dice Martín. No creo que con eso se resuelva, perdón, Agustín, no creo que con eso se resuelvan los problemas. O sea, ajustando esas cosas no creo que... No se resuelven... No quiero reducir el papel higiénico, el consumo de agua dentro del organismo del Estado y tal. No quiere decir que lo defienda, digamos, tampoco. No.
No se resuelve, pero el problema de Leda se resuelve con 3 tonterías. Pero el problema más grande de meterse, a mí me aburre un poquito escuchar discursos de necesidad de recursos para temas que realmente son críticos de parte de gente que no quiere tocar nada de nada. Y pongo también un ejemplo muy concreto, que es algo que entró en una ley al Parlamento ahora, que es la posible fusión del Banco Hipotecario con el Banco República. El Banco Hipotecario no tiene ningún sentido de ser. Ninguno. Ni si uno tiene una perspectiva más estatista y quiere que el banco hipotecario, quiere que desde el Estado se promueva el crédito hipotecario, el banco hipotecario está fracasando. Los bancos privados se lo están comiendo. El banco hipotecario, que era el gran dador de créditos hipotecarios de este país, ya en cantidad absoluta de créditos, los bancos privados dan más que el banco hipotecario. Y esto solo va a aumentar. ¿Por qué? Porque en todo el mundo los bancos hipotecarios no existen más. La presidenta de este gobierno en el banco hipotecario no piensa lo mismo. De hecho, ha opinado bastante sobre el aumento que ha tenido el papel que tienen los créditos. Pero a mí no me interesa defender a la presidenta, Santi. La presidenta tendrá su opinión y corporativismo y en todos los partidos. Yo digo para que no sea yo. Derivó Leda, estamos hablando de banco hipotecario. Empezamos Leda y terminamos Natalia. Gracias. Perdón. No, eso es una grosería. Esto fue una grosería. Esto fue una grosería, pero voy a seguir. El banco, me parece un ejemplo perfecto de esto que estamos hablando. No tiene ninguna razón de ser, y si uno tiene una visión más liberal tampoco. Tenemos un banco hipotecario que no existe más, es un tipo de banco que no existe más, y que ahora una fusión que no deja sin trabajo a nadie, pero sí elimina directores, sí elimina algunas gerencias en el futuro, se achica y hace en cualquier sentido de empresa bancaria del mundo. Tendría mucho más sentido. El Banco República está fuera del crédito hipotecario, tendría más sentido para que la banca pública pueda participar mucho mejor del crédito hipotecario. Nos resistimos de todos los partidos a resistencia de esto, de todos los partidos a resistencia de esto, algunos más que otros, pero va a haber de todo. Espera, ya termino, Santiago, ya termino porque y me parece un ejemplo de Martín. Hay muchas personas que les encanta decir precisamos más recursos para esto, más recursos para aquello, pero cuando toca en algún lado, está bien, pero esto no es tan prioritario, empezamos, no, pero esto es crítico, porque vos fijate lo que hace. Y sí, siempre hay alguna justificación a las cosas, pero me parece que va a tocar, si de verdad queremos dar una discusión del Estado, de la reforma del Estado, de la eficiencia del Estado, va a tocar cerrar cosas, cerrar oficinas. Pero me parece que lo centran en el salario de las personas. Eso es lo que me parece, en lo que tengo una diferencia fundamental. O sea, centrarse en la discusión. Porque el salario. Es una discusión salarial. Claro, porque el salario, ¿qué es? Está bien. Un pago a cambio de trabajo. Pero entonces discutamos funciones. Cuando pago de trabajo. Pero entonces no puede ser. Este gobierno hizo un acuerdo con COFE y hicieron un acuerdo. Este gobierno no avanzó nada en todo esto que estamos hablando. Lo que estoy diciendo es la reforma del Estado. No, de hecho, se plantea. De hecho, seguimos diciendo, hablamos de la reforma del Estado, no la hace nadie. Entonces, banco hipotecario precioso. De uno. No, me parece que discursamos sobre esto y hablamos como con una liviandad que después nadie, en términos prácticos, tiene propuesta concreta para hacer sobre eso. Yo creo que hay que hacer reformas dentro del Estado, por supuesto que sí. Sí, ahora, la liviandad de decir, si le sacás de acá, 2 pesos acá, 3 pesos acá, 4 pesos acá, resolver el problema, eso no. Pero eso es mirar en parcialidad. A ver, lo que parece claro es que conviene cada tanto evaluar las políticas públicas. ¿no? Bueno, pero eso hace la rendición de cuentas. Se supone que eso hacen los gobiernos con la rendición de cuentas. No es lo mismo. Hay un ejemplo muy interesante con el proyecto de ley de la diputada Cristina Lustenberg, que está obteniendo apoyo multipartidario, que lo que propone es una reorganización de las distintas líneas de trabajo que el Estado tiene en relación con la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque ella está convencida, porque lo ha estudiado, la forma como están hoy entrelazadas y muchas veces superpuestas genera ineficiencia. Y es un buen ejemplo de cómo sumar, conseguir $20 millones más o $30 millones más no necesariamente es garantía de buen uso de esos recursos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Y es interesante como todos están reconociendo que ahí hay mucho para mejorar, ¿no? No sé con cuántas otras políticas se hace lo mismo. No, a ver, espacios para mejora en la gestión de los dineros públicos, yo creo que hay muchos. Y me parece que estar en contra de eso no quiere decir lo mismo que decir que se resuelven los problemas, porque Leda está primera en la fila, para volver al punto en el que estamos, de una fila donde había larga, donde hay muchos otros, porque
O sea, de a uno come la gallina y se llena, dice el dicho. Y bueno, sí, es cierto, de a uno con 5 pesos, pero digamos, te vas a quedar sin funcionarios en el Palacio Legislativo en la entrada y vas a seguir teniendo una fila larga de otros problemas. Yo a lo que apunto, me parece, de esta discusión, y creo que en eso estamos de acuerdo también con lo que estábamos diciendo con Patricia, que uno no puede hacer una falsa oposición para resolver los temas. Yo creo que es una falsa oposición pensar que en el Uruguay se resuelven todos los temas reasignando algunos fondos de algunas pequeñas ineficiencias o de algunas grandes ineficiencias sumadas para mágicamente resolver los problemas que tenemos, porque el grueso del presupuesto no funciona de esa manera. Es un poco antipático. Lo más fácil sería decirle a la audiencia, sí, mire, quiere resolver los problemas del Estado, tenemos que sacarnos el 5%, el 10% de tal o cual, pero no funciona de esa manera. De hecho, y voy a hacer un apunte nada más porque se mencionó, pero la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República sale 350 millones de dólares para arrancar, porque entre otras cosas le reconocen sacarle eso del patrimonio, y no sé ni cómo queda el patrimonio del Banco Hipotecario si no se fusiona con el Banco República, dado, digamos, que el proyecto viene junto, no es una reforma para generar eficiencia, es una reforma para resolver un problema de gente particular que se organiza porque estamos en campaña electoral. Y de paso, juntamos los bancos. Se nos coló un tema. No, por favor, vámonos a ir con el Banco Hipotecario. No, pero bueno. No, da para otro día, da para otro día. Da para otro día, sí. Te hemos derivado, ¿no? Se han abierto una cantidad de ventanas. Volvemos al punto y cerramos. ¿Algo más? Sí, a ver. No te veo volviendo al punto. Yo creo que tratando de hacer. Yo creo que estoy tratando de. ¿Cómo volvemos y metemos un arte y va a hablar de otra cosa. Ahora, yo creo que lo de Leda es la insignia de lo que pasa mal. Y yo todos los que creen, y yo soy parte de ellos que creen, aunque ustedes no me crean a mí, ¿tá? Que el Estado es central en Uruguay, obvio porque tengo corbata, yo sé que me juzgan por eso, que el Estado es central en Uruguay, pero es central que el Estado tenga un rol prioritario en este país, por las características, que toleren de esa manera tener miles de recursos humanos, ¿tá? Que no agregan valor. ¿Tá? Y lo que yo voy a intentar, y voy a seguir intentando, es ponerles el chip, no el chip ese de que no importa porque es poquito, porque hace 60, 70 años que estamos con el chip, no importa, es poquito. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué no? No sé, hay una contraposición que yo no comparto, pero está bien. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia de este lunes.